Bien, vamos a ver el tema de isoinmunización RH, ¿correcto? Recuerden que esto es una complicación obstétrica que se refiere a una incompatibilidad de grupo sanguíneo, ¿no es cierto? Cuando nos pregunten cuál es la incompatibilidad más frecuente, el más frecuente es el ABO, ¿correcto? Este es el más frecuente, ¿ah? Cuando, en este caso, la mamá es de grupo sanguíneo O y el feto, el hijo, el producto es grupo A, grupo B o grupo AB. Entonces ahí se establece una incompatibilidad ABO, ¿ya? Esta es la más frecuente de los tipos de incompatibilidades. Pero las complicaciones son leves, en realidad no hay complicación. Recuerden que la principal complicación de la isoinmunización es la enfermedad hemolítica en el recién nacido, ¿no? Entonces, es leve. En realidad, al que le debemos tener miedo es a la RH, porque la RH es menos frecuente, ¿ya? Es menos frecuente, pero es más grave, ¿ya? Hasta en un 25% puede producir una enfermedad hemolítica severa, hasta en un 25%, ¿correcto? Y cuando se produce esto, cuando la mamá es de grupo sanguíneo RH negativo y el feto hereda del padre el antígeno D. Acuérdense que el sistema Rhesus o sistema RH se caracteriza por el antígeno D, ¿no? Entonces, el feto hereda del papá el antígeno D y por eso es RH positivo el feto. Entonces ahí se establece una incompatibilidad, ¿no es cierto? Muy bien, en la fisiopatología, entonces, ¿cómo se presenta? El papá es RH positivo, el papá. Hay que conocer el grupo y factor del cónyuge, de la pareja, del esposo, ¿correcto? Es importante. Y la mamá RH negativa. Entonces, papá positivo, mamá negativa. Ahí es donde se establece el riesgo. Es donde debemos evaluar, ¿correcto? El riesgo de enfermedad hemolítica. Y producto de ello, recuerden, el feto es RH positivo porque hereda del papá el antígeno D. Entonces ahí entre la madre se va a formar una incompatibilidad. Mamá negativa, feto positivo, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, el feto, al ser RH positivo, tiene el antígeno D. Y al haber intercambio de sangre con la madre, la mamá se expone a este antígeno D, que está en los glóbulos rojos del feto. Entonces, la mamá, o sea, sangre fetal pasa a la sangre materna. La sangre fetal pasa a la sangre materna, la mamá se expone al antígeno D. ¿Y qué va a hacer la mamá? Formar anticuerpos. En primera instancia se va a formar inmunoglobulina M, ¿no? Cuando es la primera exposición o el primer embarazo, se forma IgM. Pero recuerden que la IgM es pentamérica y no va a atravesar la barrera placentaria. Entonces, cuando hay una exposición secundaria, recién ahí se forma IgG, cuando hay una nueva exposición. Entonces ya se forma la IgG y la IgG sí atraviesa la barrera placentaria y en este caso va a causar hemólisis, ¿correcto? Es una hemólisis, ojo, extravascular que se va a producir en este caso en el vaso, ¿no? Del feto, del producto, ¿ya? Entonces, esa es la fisiopatología, ¿no? La sangre fetal pasa a la sangre materna, entonces como el feto tiene glóbulos rojos con antígeno D, por eso es RH positivo, porque tiene antígeno D en su membrana, entonces la madre reconoce eso algo como extraño, forma el anticuerpo contra ese antígeno D, ¿no es cierto?, que en primera instancia es IgM cuando es la primera exposición, pero luego ya en una segunda exposición es IgG que atraviesa la barrera placentaria y esos anticuerpos IgG van a producir hemólisis en el feto, ¿no? Hemólisis extravascular en el vaso del feto y eso obviamente va a generar complicaciones. Complicaciones como la anemia fetal, que obviamente va a causar, ¿no es cierto?, problemas, y en el recién nacido, ictericia, ¿no? La enfermedad hemolítica, la incompatibilidad va a generar aumento de bilirrubina indirecta. Recuerden, la hemólisis produce aumento de bilirrubina indirecta y eso va a producir ictericia, ¿no? Y que en casos severos puede llevar a lesión neurológica, que es lo que se conoce con el nombre de kernicterus, ¿ya? Y
Lo más grave, recuerden, el hidros fetal. Lo más grave es el hidros fetal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el hidros fetal? Es el edema generalizado. ¿Ya? Hay edema cutáneo, hay derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis, etc. Ese es el hidros fetal. Es como una nasarca, ¿no? En el adulto. Ya, esto es en el feto. ¿Y de qué tipo? Inmune, pues, ¿no? Porque es por la formación de anticuerpos, por la incompatibilidad de grupo. Por eso cuando te pregunten la causa más frecuente de hidrofetal de tipo inmune, es la isoinmunización RH. Porque también hay hidros fetales que son no inmunes, donde la primera causa es cromosomopatías, ¿ya? Luego están problemas cardiovasculares, infecciones, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la principal causa de hidros inmune, la isoinmunización RH, ¿no? Finalmente, ese edema generalizado se produce por la anemia, pues severa que se establece, ¿no? La anemia va a llevar a una falla cardíaca y lleva a un edema generalizado, ¿ya? Entonces, esa es la fisiopatología. Por eso es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo, que van a ser la exposición de la sangre fetal a la sangre materna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de hemorragia, ¿ya? En el primer trimestre, aborto, ectópico, mola, o en el último trimestre, placenta previa, DPP, rotura uterina, o procedimientos invasivos, biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis, fetoscopía, ¿no? Trauma abdominal, versión cefálica externa. Entonces, cualquiera de estos procedimientos o causas de hemorragia o el mismo parto hace que la madre se exponga a la sangre fetal y eso puede generar una exposición, ¿no es cierto? Entonces, esos son factores de riesgo. La isoinmunización RH es más frecuente en mujeres de raza caucásica, ¿ya? En primer lugar, o sea, más frecuente en mujeres de raza caucásica, luego está en las pacientes de etnia afroamericana, y las que tienen menos riesgo, las chinitas, ¿ya? Las asiáticas. De esa manera entonces se produce la fisiopatología. Lo más importante en la isoinmunización RH es que ustedes se acuerden el algoritmo diagnóstico terapéutico, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten cómo evaluamos en el control prenatal, acuérdense, en la primera atención prenatal le pedimos a la gestante su grupo y factor. Entonces nos sale el grupo RH negativo. La mamá es RH negativo, le pedimos, ojo, acá lo voy a poner, a la pareja también su grupo y factor, ¿ya? Importa el cónyuge, importa también el esposo, ¿ya? RH positivo. Entonces, papá positivo, mamá negativa, hay que evaluar el riesgo de isoinmunización. Entonces le pedimos el CUMS. ¿Qué CUMS es este? Indirecto, ¿ya? El CUMS indirecto le pedimos a la madre, ¿ya? Entonces, si nos sale negativo, quiere decir que no está sensibilizada, ¿ya? Esto significa que no está sensibilizada. ¿Estamos? Por el contrario, si nos sale un CUMS positivo, quiere decir que ya se sensibilizó la madre, ¿correcto? Entonces, negativo quiere decir que no está sensibilizada. Y ahí te van a preguntar cuál es la conducta, ¿no? Te dicen gestante, RH negativa, el test de CUMS indirecto salió negativo. ¿Qué hacemos en ese caso? RH negativa, test de CUMS indirecto negativo, la conducta son dos cosas que te tienes que acordar. Vigilancia periódica y la profilaxis. ¿Qué es la vigilancia? Repetir el test de CUMS. Repetir el test de CUMS. ¿Correcto? Algunas guías dicen a partir de las 24 semanas, ¿correcto? Repetimos el test de CUMS y luego cada 4 semanas. Así se hace, ¿ya? Se repite a las 24 y luego cada 24 semanas. Ahora, la norma técnica de MINSA, o si nos guiamos según la maternidad, vamos a repetir, le pediste en el primer control prenatal su test de CUMS, ¿verdad? El primer control, le pides el test de CUMS, sale negativo. Cuando repites, según la norma técnica perinatal, a las 28 semanas, ¿ya? Luego a las 36 semanas y luego al parto. Ahí está, son 4 momentos, según la maternidad de Lima. En el primer control, a las 28 semanas, a las 36 y en el parto, ¿ya?
Pero hay algunas preguntas, otras guías, otras referencias que nos dicen que se repite el CUMS. Después del primer control repetimos el CUM a las 24 semanas y luego cada 4 semanas, ¿correcto? 24, 28, 32, 36. Bueno, pero como a nosotros nos gusta ahorrar, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Ustedes saben la incompetencia que tiene, entonces solamente hay que pedir en ciertos momentos. Hay que tenerlo en cuenta porque puede ser pregunta de examen, ¿correcto? Muy bien. Y la profilaxis, eso sí es un consenso general, se da 2 dosis la profilaxis, ¿ya? Con gamma globulina anti-D, que lo colocamos entre las 28 y 32 semanas y en el posparto, dentro de las 72 horas, ¿ya? Posparto, dentro de las 72 horas. Pero la primera dosis entre las 28 y 32 semanas. Se coloca 300 microgramos por vía intramuscular de gamma globulina anti-D, ¿ya? Entonces la primera dosis es entre las 28 y 32 y la segunda dosis en el posparto dentro de las primeras 72 horas. Y esta segunda dosis se completa, como ya es en el posparto, cuando confirmamos que el grupo del recién nacido es RH positivo. Porque tú no sabes cuál es el grupo factor del feto. Recién cuando nace, sabes el grupo sanguíneo. Entonces, si al nacer nos damos cuenta que es RH positivo, completamos la segunda dosis, que es dentro de las primeras 72 horas. Le colocamos a la mamá 300 microgramos intramuscular. Pero si el bebito es negativo, ya no se le coloca la segunda dosis. Queda solo con la primera dosis, ¿correcto? Ya está. Igual a cualquier profilaxis después de, esto es en un embarazo normal, pero te pueden decir después de un legrado, después de un aborto, etcétera, después de un procedimiento invasivo, ¿en qué momento debo colocar la gamma globulina? Dentro de las 72 horas después del procedimiento, ¿ya? Dentro de las primeras 72 horas. Y a veces después de procedimientos la dosis es menos, ya no es 300, es 50 microgramos. Porque ojo, estos 300 microgramos nos sirve para evitar la isoinmunización. ¿De qué volumen de sangre fetal? 30 mililitros, ¿ya? O sea, 300 microgramos evitan la isoinmunización de 30 mililitros de sangre fetal. Por eso acuérdense acá la reglita, ¿no? 1 mililitro de sangre fetal se evita su isoinmunización con 10 microgramos de gamma globulina. Acuérdense esa reglita. Entonces el estándar es 30 mililitros, pues, ¿no? De sangre fetal que pasa a la sangre materna. Entonces por eso colocamos, ¿no es cierto? En este caso 300 microgramos, ¿no? De gamma globulina, que cubre o protege a 30 mililitros de sangre fetal. Entonces, esta es la reglita, ¿no? Porque te pueden decir, ¿no? Después de un legrado, hay intercambio de sangre fetal a la sangre materna en un volumen de 5 mililitros. Entonces, ¿cuánto de gamma globulina debo colocar? 50 microgramos, que es lo que usualmente se hace, ¿no? Pero también te pueden decir 10 mililitros de sangre fetal pasó a la sangre materna. Entonces, ¿cuánto de gamma globulina debo colocar? 100 microgramos. Y así se calcula, ¿ya? Conclusión, cuando no está sensibilizada, vigilancia y profilaxis, punto. Cuando está sensibilizada, test de CUM positivo, quiere decir que está sensibilizada. ¿Qué hacemos ahí? Cuando está sensibilizada, vemos los títulos de anticuerpos, ¿ya? Los títulos de anticuerpos se miden por una dilución, más de 1/16. ¿Qué quiere decir? 16, el denominador, es el número de diluciones. Quiere decir que se ha diluido 16 veces y todavía es detectable el anticuerpo. Entonces, cuando el título es alto, más de 1/16, entonces hay riesgo de anemia. En cambio, si el título es bajo, menos de 1/16, hacemos la vigilancia y la profilaxis cuando los títulos son bajos. ¿Se dan cuenta? O sea, es como si estuviera no sensibilizada, cuando los títulos de anticuerpos son bajos. Pero si son altos, ahí sí no. Ahí hay riesgo de anemia. Y como hay riesgo de anemia fetal, porque los títulos son altos, te van a preguntar cuál es la prueba que evalúa la anemia fetal. Y la prueba no invasiva, recuerden, no invasiva de elección, que te lo preguntan a cada rato, para evaluar el riesgo de anemia, es el ecodoppler de la arteria cerebral media, donde mides la velocidad máxima
el pico de velocidad máxima del flujo sistólico. Eso es lo que mides. La velocidad máxima del flujo sistólico de la arteria cerebral media. Esta es la prueba no invasiva que evalúa el riesgo de anemia. ¿Ya? Muy bien. Esta es una forma de ver los títulos de anticuerpos, las diluciones. Entonces, 1/16, más de 1/16 es un título alto, es un título crítico. La otra es por concentraciones. También más de 15 unidades por mililitro de anticuerpo, también eso ya es título alto, título crítico. ¿Ya? En ambos casos, ¿qué debemos hacer ya cuando salen títulos altos? Hacer su ecografía para ver si el feto tiene anemia o no tiene anemia. Ahora, midiendo la velocidad, hemos dicho, velocidad máxima del flujo sistólico, pregunta de examen, ¿ya? Si la velocidad es menos de 1.5 el promedio, ¿ya? Múltiplo de la mediana o promedio, o sea, si la velocidad es baja, menos de 1.5 el promedio, quiere decir que no hay anemia, ¿correcto? Por lo tanto, ahí la conducta es expectante. En cambio, si la velocidad es alta, ¿qué quiere decir? Si la velocidad es más de 1.5 el promedio, quiere decir que hay anemia. ¿Por qué? Porque recuérdate que el hematocrito con la velocidad del flujo sanguíneo son inversamente proporcionales. Entonces, si hay menos glóbulos rojos, es decir, el hematocrito está disminuido, entonces la sangre es más fluida, ¿no? Porque recuerden que el hematocrito da viscosidad a la sangre. Entonces, al tener menos hematocrito, la sangre es más fluida y por lo tanto hay mayor velocidad. Entonces acuérdate ahí, el hematocrito es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces cuando te dice que la velocidad está menos de 1.5, quiere decir que tiene buen hematocrito. Entonces no hay anemia, pues son inversamente proporcionales, ¿no es cierto? Por eso la conducta es expectante. En cambio, si la velocidad está aumentada, ¿por qué? ¿Por qué el flujo sistólico de la arteria cerebral media está aumentada? Porque hay anemia, pues, el hematocrito está bajo. Entonces acá hay anemia, cuando te dicen más de 1.5 el promedio, hay anemia, cuando la velocidad es máxima. Entonces en ese caso ya hay que confirmar con una prueba invasiva. ¿Y cuál es la prueba invasiva? Porque el ecodoppler es no invasivo, la cordocentesis. La cordocentesis es la prueba invasiva. ¿Qué nos va a confirmar la anemia? Si el hematocrito, al sacar sangre de cordón, nos sale hematocrito más del 30%, la conducta es expectante. Quiere decir que no vigilamos, porque no es severo. Pero si el hematocrito es menos del 30%, es decir, la hemoglobina es menos de 10, porque recuerda, el hidrops se forma cuando el hematocrito es menos del 15%, o sea, hemoglobina menos de 5. Ahí se forma el hidrops. Ya eso es severo, pues, ¿no? Entonces, a partir de acá ya es crítico. Menos del 30%, hemoglobina menos de 10, ya es anemia severa. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Si tiene menos de 35 semanas, miren qué indicamos, ¿ah? Transfusión intrauterina. Si has determinado que la anemia severa es crítica, hematocrito menos del 30% y tiene menos de 35 semanas, transfusión intrauterina. A través de la vena umbilical hacemos transfusión de sangre al bebito, al feto, con grupo sanguíneo O negativo. Ahora, si tiene mayor o igual a 35 semanas, debemos terminar el embarazo por la mejor vía del parto, ¿ya? Por la mejor vía del parto. Si tiene anemia severa, si tiene hidrops, si se ha perdido el bienestar fetal, porque te dice patrón sinusoidal, desaceleraciones tardías, la conducta es cesárea ahí, ¿no? En el resto de los casos podemos darle chance vaginal. Pero si tenemos anemia severa, hidrops o pérdida del bienestar fetal, indicamos cesárea, ¿ya? Pero si tiene menos de 35 semanas con anemia severa, transfusión intrauterina a través de la vena umbilical. Esa es la conducta, ¿ya? Entonces, ese algoritmo tú te debes recordar, es básico. Entonces, tienes dos escenarios. Cuando el CUMS es negativo, no está sensibilizada, vigilancia, profilaxis. Y cuando el CUMS es positivo, es decir, que está sensibilizada y los títulos de anticuerpos son altos, evalúa la anemia. Ecodoppler, prueba no invasiva, si sale la velocidad aumentada, cordocentesis para ver el hematocrito. Y de acuerdo del grado de anemia, indica si la edad gestacional, transfusión intrauterina o terminar el embarazo, ¿ya? ¿En qué casos ya no pides cordocentesis? Porque si tu ecodoppler sale alterado,
pides cordocentesis. Pero ¿en qué casos ya no es necesario la cordocentesis? Cuando ya te dicen que hay datos de hidrops, ¿no?, en la ecografía. ¿Ya? Entonces, si ya hay datos de hidrops, quiere decir que la anemia es severa, porque hemos dicho que el hidro se forma cuando ya el hematocrito es menos del 15%, hemoglobina menos de 5. Entonces, ya ahí hay que actuar, ¿no? Si tiene menos de 35 semanas, transfusión intrauterina. Ya no sería necesario la cordocentesis, si hay datos de hidros fetal. ¿Ya? Entonces, ese algoritmo, por favor, apréndanselo bien. Es importante.